días con toda nuestra audiencia. El día de hoy estamos llevando a cabo nuestro segundo podcast desde Azocabal, Asociación de Casas de Valores de Ecuador, y vamos a tratar sobre la reforma a la Ley de Mercado de Valores en Ecuador. Creo que es muy importante, dado la coyuntura actual, de una reforma que sin duda busca modernizar el mercado de valores, siempre con el objetivo de atraer inversión extranjera y también pensar en esta integración con los mercados de la región. Creo que dentro de este contexto es muy importante y provechoso el hacer un análisis comparativo de cómo países como Colombia, Chile y Perú, que ya han pasado por estos procesos, podamos conversar y ahondar de las lecciones aprendidas en materia de lo que ellos, digamos, estos mercados ya han podido desarrollarse en temas de materia de integración, gestión de riesgos, desarrollo de infraestructura y sobre todo la atracción de inversionistas. Por esta razón, hemos invitado a Diego Fernández, que es gerente corporativo de innovación de NUAM, que es la organización que integra los mercados de Colombia, Chile y Perú, que está liderando uno de los proyectos más emblemáticos de integración de Latinoamérica. Y qué mejor que Diego nos puede explicar estos temas tan importantes para poder ver la trascendencia que puede tener esta reforma en nuestro mercado. Diego, un gusto recibirte esta mañana y si puedes un poco presentarte para que la audiencia pueda conocerte también y tu trayectoria. Daniela, muchísimas gracias y gracias por la invitación que me hace a Socabal a seguirlos acompañando en estas conversaciones que son primordiales para el desarrollo de nuestros mercados de valores en la región. Bien, para contarles, yo soy Diego Fernández, como lo decía Daniela, como gerente corporativo de innovación en NUAM y más de 10 años de experiencia en la Bolsa de Valores de Colombia. Tuve la oportunidad de participar en dos procesos de integración que cambiaron completamente el mercado de valores de la región. El primero de ellos en el 2018, cuando logramos integrar de manera vertical la infraestructura del mercado de valores en Colombia, desde la bolsa, el depósito de valores, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Y enseguida de ese proyecto ya estábamos conversando con nuestros colegas de Chile y Perú y tuve la oportunidad de ser parte del grupo que lideró esa integración regional que nos permitió llevar a feliz término la creación de NUAM y luchar por el objetivo común que es la creación de un mercado único. Y como tú lo decías, Daniela, el interés de NUAM es que esta experiencia se conozca en toda la región. Esto ha tenido todo tipo de retos, entre ellos el regulatorio. Por eso celebramos que hoy en el Ecuador se esté discutiendo la nueva ley, la nueva norma que va a regir el mercado de valores y poder aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, las buenas prácticas de lo que fue esta integración y lo que va a ser la futura integración regional. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Diego. Sin duda nos vas a dar un gran valor agregado en esta conversación. Y bueno, las preguntas las vamos a encasillar en tres bloques. El primer bloque vamos a ahondar la visión general de las reformas y desarrollo del mercado, siempre desde nutrirnos de esta experiencia tan valiosa de NUAM. Bueno, la primera pregunta es, desde la experiencia de NUAM, cuando un país busca modernizar su mercado de valores, ¿cuáles son los principios que deberían guiar una reforma para asegurar mayor profundidad en temas de liquidez y confianza? Daniela, yo creo que esa pregunta, digamos, tiene varios tópicos. Yo creo que en aras de la modernización, y yo diría más que la modernización de acoplar y entender el estándar internacional. Hoy el mercado de valores es a nivel mundial, los participantes son los mismos, los inversionistas, los emisores, y ellos buscan aquellos mercados donde puedan hacer sus operaciones de manera rápida, eficiente, costo eficiente, de manera transparente, evidentemente que exista, como tú le decías, profundidad, liquidez y formación de precios. Yo creo que desde la experiencia de Noam, lo que entendimos desde un principio es, sin necesidad de ir a copiar lo que están haciendo otros países, era darnos cuenta de lo que estaba pasando en otras jurisdicciones y en otras latitudes. Y nosotros nos vamos y miramos el mercado asiático, miramos el mercado europeo, pero miramos el mercado norteamericano y luego nuestra región de Latinoamérica, y al final todos tienen las mismas bases, las mismas coincidencias, y es que haya absoluta transparencia y ojalá
la mayor eficiencia. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar más adelante. Y la eficiencia se logra con reglas iguales para participantes iguales. La eficiencia se logra con infraestructuras lo más consolidadas posible, lo más consolidada posible, cuando en muchos países del mundo y hace muchos años se encontraba un solo país con muchas bolsas de valores, un solo país con más de dos depósitos de valores o un solo país con dos eh, perdón, 12 cámaras de compensación y liquidación. Eso, digamos, no va con el estándar internacional. Entonces yo diría que en línea con eso, esa modernización que tiene que ver con temas tecnológicos sin duda, pero eso es solamente una palanca de toda el fortalecimiento de la infraestructura del mercado de valores, es la estandarización de reglas, saber que los inversionistas están distribuidos en todo el mundo, que el dinero está, que los flujos están allí y que la competencia por los flujos cada vez es mayor. En la medida que nuestros mercados regionales ofrezcan ese tipo de características que se apegan más al estándar internacional, ahí vamos a sentir que hemos logrado esa modernización y ese paso hacia adelante para mantener la vitalidad y la dinámica de nuestros mercados locales y regionales. De acuerdo. Justamente en línea con esta pregunta de lo que tú mencionas, cuando hablamos de modernización del mercado de valores, ¿qué han aprendido Colombia, Chile, Perú sobre la importancia de integrar los mercados, atraer inversionistas y mantener reglas claras? Justamente ese tema es muy importante ahondarlo. Sí, Daniela, la verdad, pues aprendimos muchísimo porque antes de iniciar estas charlas de integración regional, tanto colombianos, chilenos y peruanos pensábamos que nuestro mercado local era todo, que allí teníamos todo, que ya todo estaba, digámoslo de alguna manera, inventado, el supervisor, las casas de bolsa, los operadores, las bolsas de valores, los depósitos, y era un tema eminentemente local. Y estábamos pues viviendo en ese momento, no era que estuviéramos equivocados ni mucho menos, solo que nos tocaba dar el paso siguiente hacia la trascendencia de estos mercados y su sostenibilidad en el futuro. Cuando nos sentamos en la mesa, por allá a finales del año 2018, los tres grupos bursátiles, nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, que no teníamos ni el tamaño ni la escala para ser relevantes a nivel internacional. De manera independiente, no teníamos esa escala. Segundo, que teníamos casi sin excepción las mismas brechas y los mismos dolores de todo lo que había que hacer para modernizar y estructurar un mercado con estándar internacional. Entonces, independiente de que fuéramos tres países que hablamos un idioma, el mismo idioma, aunque al final de ese tema cultural vamos a hablar después, hablamos el mismo idioma, pero hablamos distinto, logramos entender que solamente integrados y juntos podíamos tener ese primer paso del sueño de una integración regional. Y era unir la potencia de los tres mercados, pero tal vez Daniela y para todos los que van a oír este podcast, no era con la intención de sumar uno más uno más uno, Colombia más Chile más Perú, no, era integrarlos para hacer que esa integración generara un valor agregado adicional y una escala adicional. Y de esa manera lo hemos estado logrando porque cada vez el impacto frente al mercado y a los participantes y a lo que te mencionaba hace un rato de la competencia por los flujos de capital, pues cada vez ven más a NUAM y a la integración de los tres países como un mercado más grande, más relevante, mucho más unido y sobre todo mucho más unido alrededor de las reglas del juego. Y esas reglas del juego fue un trabajo enorme, largo, extenso, que hicimos con los reguladores y supervisores de los tres países, tanto la CMF, la Comisión del Mercado Financiero de Chile, como la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú y la Superintendencia Financiera de Colombia, logramos en un trabajo individual con cada uno establecer las primeras reglas de operación homogéneas para Colombia, Chile y Perú en sus mercados de valores. Eso suena muy fácil decirlo hoy aquí en el podcast, pero fue un trabajo de nuestros equipos legales, operativos y técnicos con los reguladores y supervisores para llegar a convencerlos de que esta era la mejor manera de buscar ese objetivo final que es el mercado único, un mercado donde todos los participantes no sientan que hay fronteras allí, operen en Chile, en Colombia y en Perú con indiferencia del país y sabiendo que hay una
mucha más alta gama de opciones de inversión, ¿sí? Que lo que van a hacer es fortalecer nuestras economías. Eso va a hacer que haya más emisores en Colombia, más en Perú, más en Chile, y los capitales van a provenir de donde provengan a fortalecer ese crecimiento del mercado de capitales. Esa fue un poco la experiencia ganada. Hay muchísimas más porque fue un proyecto de más de 5 o 6 años, muchísimas más, pero en términos específicos de lo que es estructurar un modelo único, estandarizado y muy apegado al estándar internacional. Ujú. Sí, muy interesante todo lo que nos cuentas. Creo que esta reforma también lo que busca es ir hacia allá, y ese es el sueño también de Ecuador, de hacer las cosas correctas para poder lograr esta integración. Ese ha sido nuestro primer bloque de preguntas, un poco la experiencia de NUAM, de cómo Ecuador debería trascender hacia allá. Ahora vamos a ahondar en el segundo bloque de preguntas, un poco hablando de los mercados extrabursátiles, porque el proyecto de reforma de Ecuador incorpora la introducción de los mercados extrabursátiles, los OTC. Y con base a eso, nos gustaría ahondar estas preguntas para que tú nos puedas contar esa experiencia que han tenido los países que hoy están integrados. Cuéntanos de manera sencilla cómo funcionan los mercados extrabursátiles en los países que forman parte de NUAM, qué rol cumplen, qué tipos de títulos se están negociando en estos mercados, qué características tienen y cómo conviven con el mercado bursátil. Creo que es importante tener esta experiencia que es justo lo que estamos hoy día tratando de acoplar en Ecuador. Bueno, Daniela, ahí la historia, digamos que puede ser distinta por cada país, pero yo voy a empezar tal vez por la experiencia en Colombia. El mercado OTC es un mercado que siempre ha existido, el mercado extrabursátil ha existido. La presencia, digamos, de la infraestructura del mercado de capitales con toda su cadena de valor, desde la bolsa de valores, desde el depósito y desde las cámaras de compensación, pues allí tenemos la concentración de todo lo que tiene que ver con el mercado de renta variable y el mercado de renta fija, pues el gran porcentaje, más allá del 95%, se hace dentro de la operación bursátil. Pero hay un mercado que es muy grande y que a nosotros como NUAM, dentro de los pilares estratégicos de NUAM de los próximos años, es entrar a trabajar de manera conjunta y de manera, digamos, muy alineada con los mercados OTC, porque hay una potencia enorme. Para darte un dato, hoy por hoy en Colombia, los mercados de futuros y de derivados, todos los contratos de futuros, más del 93-95% se hacen en OTC. Y nosotros dentro de la bolsa de valores tenemos productos diseñados para lo que nosotros llamamos los derivados estandarizados, que son los que operan en la bolsa de valores de Colombia en este caso, pero los productos de derivados no estandarizados, que son el OTC, pues son el 95% de la operación. Entonces hay mucha operación entre contrapartes bilaterales que se cierran, se hacen, se cumplen, eh, eh, y hemos estado, digamos, viendo la manera de cómo ir entrando poco a poco a ese mercado OTC. Y una de las formas como lo estamos haciendo, insisto, esto que estoy comentando es el ejemplo de Colombia. Una de las formas como lo estamos haciendo es que la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, que es nuestra CCP en Colombia, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte salió al mercado de OTC y les dijo, señores, ¿cómo les parece que yo les puedo administrar las garantías de sus operaciones bilaterales? Eso empezó a funcionar y hoy es una manera en la cual no solo la cámara de riesgo genera ingresos, sino lo más importante, que le da la garantía a las personas que hacen operaciones bursátiles, me refiero a personas, normalmente personas jurídicas, la garantía de que la cámara de riesgo también está generando los controles de riesgo y las garantías de riesgo para esas operaciones. Entonces, hay formas de trabajar de manera conjunta. El mercado OTC es una realidad. Nadie, ninguna bolsa de valores en el mundo está en contra de eso. La forma es cómo lograr integrar y sumar para que al final, cuando tú tienes un mercado de derivados donde el OTC se lleva el 95% y la bolsa de valores el 5%, y hacer un frente común por el desarrollo de ese mercado. En el caso de, en el caso de Perú, en el caso de Perú, por ejemplo, nosotros estamos recién
terminando, digamos, el proceso de autorización para formar la cámara de riesgo o la CCP en Perú. Esta cámara de riesgo, no me atrevo a decir fechas, pero yo creo que debería estar en funcionamiento en el primer semestre del año 2027. Fue un proceso también de conversación, de discusión con la Superintendencia del Mercado de Valores en el Perú para demostrarles la importancia de que entre la bolsa y el depósito de valores tiene que existir una cámara de compensación y liquidación con una operación independiente que garantice el cumplimiento de las operaciones y la administración de los riesgos de contraparte del mercado. En Perú estamos en ese proceso. No tengo los datos exactos de cuánto vale el mercado OTC en Perú, pero también existe el mercado OTC en Perú, existe el mercado OTC en Chile. También en las proporciones en Chile son muy parecidas a las de Colombia. Los derivados estandarizados y los contratos de futuro estandarizados que se manejan dentro de la bolsa en Chile, al igual que en Colombia, es un porcentaje no muy alto. La mayoría de esas operaciones se hacen por fuera. La ventaja que tenemos en Chile es que tenemos una caja de compensación y liquidación de valores que también empieza a migrar de una especialidad desde la renta variable, que había sido su concentración en los últimos, no sé, 7 o 9 años desde que se creó la Cámara en Chile. La Cámara de Colombia lleva 15 años, la Cámara de Chile lleva 10. De pronto me estoy equivocando, Daniela, pero lleva muchos años Entiendo. haciendo la compensación y liquidación de la renta variable. La idea de NOAM es llevar también la Cámara de Compensación y Liquidación de Valores de Chile al resto de operaciones, incluyendo las de OTC. Entonces, en resumen, el mercado extrabursátil es una realidad, el mercado OTC es una realidad. Eso no se trata de pensar que eso deba desaparecer o no estar, tiene que estar y es parte de la realidad del mercado de valores. El punto es cómo la infraestructura tradicional, la que conocemos nosotros muy bien, se involucra en esos mercados y empieza a generar productos, servicios y relaciones de valor para que al final toda la suma del mercado, el bursátil y el extrabursátil, sea el que le dé la potencia a la economía del país. Y justamente tú has tocado un tema muy importante, que la convivencia de un mercado bursátil y extrabursátil es parte de lo que se da en los mercados desarrollados, son complementos y ante eso creo que hay una gran oportunidad para Ecuador, pero sin duda va atado también, y me gustó mucho lo que mencionas, la cámara de riesgos. Es justamente para mitigar estos riesgos de contraparte y darle la formalidad, la estructura que necesitamos. Creo que esa parte, el abrir mercados en paralelo, no debe implicar digamos, que se desestructure esa organización que tiene el mercado bursátil. Y creo que ahí es las oportunidades que nosotros queremos ahondar en la reforma a la ley del mercado de valores. Muy importante esto, lo que mencionabas de esta cámara de riesgos de contraparte. Ujú, Claro, 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 Daniela, porque es realmente la operación del clearing ya que no esté en manos. Nosotros, ¿cómo lo hacíamos antes? Pues estaba la bolsa y el depósito. Entre la bolsa y el depósito se hacía la compensación, la liquidación, pero la presencia de una CCP, de la Central Counterparty, que es el estándar internacional, que haya una Central Counterparty que haga toda la operación del clearing, que administre los riesgos, eso le da una tranquilidad enorme, enorme a los inversionistas y a los emisores de que hay una entidad especializada en esos riesgos y que hace a través de una cantidad de anillos de seguridad que las operaciones sí o sí se cumplen y que la bolsa haga la tarea que tiene que hacer desde el listing y el trading, y el depósito haga la tarea que hacer desde el registro y la custodia de los valores. Es súper, súper importante y relevante eso. Por eso, de las primeras decisiones que tomamos desde la integración a través de nuestra holding NUAM fue empezar los trámites de crear la CCP en Perú. No existía, introdujimos la solicitud y ya estamos, como te digo, muy cerca de tener esa CCP que nos va a permitir tener a las tres cámaras de los tres países, Colombia, Perú y Chile, interoperando con una tecnología única. ujú. Sin duda, esa es la confianza que busca la inversión extranjera, los inversionistas en general, y eso es un tema que tenemos que resaltar. Bueno, vamos a ir con otra pregunta.
En mercados como Colombia, Chile o Perú, ¿cómo se negocia la deuda pública, tanto en mercado primario o mercado secundario? ¿Cómo generan la información? ¿Quién la produce en temas de precios? Bueno, Daniela, te voy a dar, digamos, una explicación de cómo funciona en Colombia. Los títulos de deuda pública tienen una condición distinta a cualquier otro título del mercado, y es que en la oferta primaria que la hace el Banco de la República de Colombia, ¿sí? Esa oferta primaria solo la pueden adquirir unas entidades financieras que se han catalogado como creadores de mercado o market makers. Esos market makers que ya están instituidos son bancos comerciales, corporaciones financieras, los mismos comisionistas de bolsa se han catalogado como creadores de mercado. No todos lo son, solo unos cumplen con ese requisito, pero un creador de mercado puede ser un comisionista, puede ser un banco, puede ser una corporación financiera, pero solo ellos pueden tener acceso a la oferta primaria, los creadores de mercado. Entonces el Banco Central, el Banco de la República de Colombia, hace la emisión. Esa emisión se hace en un sistema especial que tiene el Banco de la República, que es el CEBRA, se llama así en Colombia, y a través de ese sistema, mediante un método de subasta holandesa, se hacen las asignaciones. El Banco de la República da la guía de cuánto es la emisión, cuál es la tasa de referencia, y todos empiezan a hacer sus ofertas y se van asignando en el mercado primario solamente a los market makers. Ese es, digamos, y ahí quedan adjudicados. Obviamente, el Banco de la República, pues, si hay alguien que ofrezca una tasa menor, pues le va a encantar. Entonces se va con la tasa más baja, la subasta holandesa, Lo más competitivo. la más competitiva, y ahí quedan unos creadores de mercados que generan como el segundo nivel del mercado. Entonces, Banco de la República, creadores de mercado. Los creadores de mercado, entre comillas, se quedan con toda la emisión y van a la segunda vuelta, que es cuando los creadores de mercados sacan estos títulos de la Tesorería Nacional o títulos de deuda pública al mercado en general. Ahí entran los fondos de pensiones, entran inversionistas, eh, eh, De digamos, individuales, ¿sí? O sea, ya una vez colocado en el mercado de primario, ellos revenden, digamos, la ya palabra es la reventa. la Ujú. reventa y la negociación con el público, que son extranjeros, fondos de pensiones, empresas privadas, personas naturales. Ahí entra ya todo el mercado, y obviamente pues ahí está calificando todos los intermediarios y las casas de bolsa en ese mercado secundario, que es cuando se empieza a dar ya la circulación de los títulos de deuda pública, tanto a nivel local como internacional, y se empieza a generar la liquidez. Como sucede en todos nuestros países, pues los títulos de deuda pública, la emisión secundaria, son los títulos más apetecidos, más líquidos, los que están más distribuidos en diferentes partes del mundo. Em, y, em, y ya aquí en la parte tecnológica, así como el primero es el sistema de Zebra, en la parte tecnológica, ya en el mercado secundario entran a operar las tecnologías que ofrece la bolsa. En el caso colombiano se llama el MEC, que es el Mercado Electrónico Colombiano. Lo administramos en la Bolsa de Valores de Colombia, y es el que normalmente usan las comisionistas. Entonces, se dan esos dos bloques: una primera etapa de mercado primario muy controlado por el Banco de la República y asignado a unos market makers que cumplen con unas condiciones técnicas y de conocimiento especiales. Y esos market makers ya se encargan de hacer el spread al resto del mercado para, Vienen a distribuir la para, deuda. para Ujú. distribuir la deuda en el mercado secundario. Exacto. Ujú. Claro, ahí juega un papel importante también reformas a los market makers. De alguna manera son incentivos para promover esto. Creo que eso también es parte de nuestra iniciativa de promulgar hacedores de mercado, de que puedan tener digamos, reglas específicas para poder potenciar esto, como tú lo Claro. mencionas Y en para el caso amarrar, colombiano. en el caso, Ujú. sí, Daniel, y para unir los temas, hay una parte del registro del mercado de la deuda pública que se hace en el OTC. Hay una parte que se hace en el OTC, pero aquí en Colombia se obligan a que el registro se haga en el sistema electrónico. O sea, la operación se puede hacer en mercado OTC, pero tiene que registrarse
en el mercado electrónico, de manera que no quede ninguna operación sin ser O sea, tienes codificada la en el sistema. trazabilidad, tienes toda la trazabilidad. Esta es Total, parte que genera la confianza y la en la confianza transparencia en porque tú precios. dices, listo, yo hice una transacción bilateral, me puse de acuerdo, perfecto, tú la cierras, pero la tienes que registrar en el mercado electrónico colombiano también. Entonces eso le da transparencia y trazabilidad, como tú dices. Eso es en esencia lo que sucede con los títulos de deuda pública. Y hablando de deuda pública, pues contarles que en el caso colombiano, como sucede en otros casos, pero en el caso colombiano, el Banco de la República tiene su propio depósito central de valores para la deuda pública, que es distinto al de CEVAL privado que tenemos nosotros. Entonces, los títulos de deuda pública quedan custodiados y registrados en un porcentaje superior al 90% en el custodio del Banco Central de Colombia. De acuerdo. No, una explicación súper detallada de cómo son los mecanismos para esta negociación y claro, siempre con transparencia, con regulación y es lo que buscamos, ¿no? Así es. Tú has mencionado mucho el tema de escala y eso es algo que sin duda hay que tomarlo en cuenta, considerando el tamaño que tiene Ecuador. Ecuador no es el mercado de valores representa hoy día un poco más allá del 13% del PIB. Es un mercado que ha ido en constante desarrollo todavía. Hay mucho por generar esta profundidad y este desarrollo que buscamos. Pero dada este tamaño relativo de Ecuador, ¿qué impacto puede tener dividir la negociación de valores en varios canales o plataformas, tomando en cuenta que no hemos alcanzado todavía ese nivel de profundidad? Tú mencionaste que todavía en el mercado privado, digamos en el mercado bursátil en Colombia, hay una operación casi del 95% de la operación bursátil. De los futuros, de los derivados no estandarizados, sí. ¿Cómo ves tú ese tema de esta separación de una gran parte del mercado de operaciones del mercado bursátil pasar a plataformas extrabursátiles? Pues Daniela, complicado, digamos. Yo creo que lo más importante es que cualquier país, sin importar su tamaño y su escala y su volumen de operaciones, eh, tenga estas plataformas que son, diría que las plataformas únicas que le dan acceso, digamos, al todo el proceso de listing, emisión y trading, digamos, que es lo que hace en primera instancia las bolsas de valores. Yo creo que lo más importante, y en ese sentido hemos trabajado mucho de NUAM, es que las reglas del juego sean iguales. O sea, si va a haber más actores, si va a haber más entidades, digamos, habilitadas para entrar al mercado de valores, bienvenidas, bienvenidas, porque esto es un mercado que se maneja con empresa privada. Y bienvenida la competencia y bienvenida la participación de más actores, siempre que se cumpla con el mismo esquema regulatorio en términos de condiciones, requisitos, conocimiento y participación. Entonces, en ese sentido, eh, eh, las plataformas, digamos, únicas o unificadas son lo que permiten generar la eficiencia y la futura liquidez que puede, digamos, evaluar un inversionista internacional. Y lo otro, lo que te mencionaba, en la medida que más entidades, aparte, por ejemplo, de las casas de valores, de esto hemos conversado hace unos días, aparte de las casas de valores o los operadores de valores o casas de bolsa, los tradicionales que son compañías creadas hace muchos años, que tienen, digamos, una trayectoria muy importante, pero eventualmente, y como tengo entendido en los borradores de la, de la reforma a la ley del mercado de valores en Ecuador, se le va a abrir la puerta a otros participantes. Bienvenidos, los bancos. El ejemplo de los bancos es, Daniela, importantísimo. Los bancos aquí en Colombia, en Chile y en Perú, las casas de bolsa tradicionales de toda la vida eran un esquema muy parecido al que existe hoy en el Ecuador. Y un día los grandes grupos financieros y bancarios tomaron la decisión y dijeron, queremos estar también en el mercado de valores como intermediarios, como brokers, como casas de bolsa. No pasó absolutamente nada. Crearon sus propias casas de bolsa apegadas a la ley del mercado de valores, ¿sí? Con sus mesas de trading, con su labor de asesoría y de intermediación. Y hoy por hoy debemos reconocer que
en nuestros países de la región, en el caso de Colombia, Chile y Perú, las casas de bolsa bancarizadas, como las llamamos nosotros, ¿sí? Son las protagonistas. Y ahí podemos decir muchos nombres, pero esos nombres son públicos y entrar a mirar los grandes nombres, por ejemplo, en Colombia, eh, eh, Valores Bancolombia, Corredores de la Vivienda, BTG Pactual, Credicor Capital, son empresas nacidas de entidades financieras que crearon su propia casa de bolsa para generar allí sus operaciones y con operaciones separadas de sus entidades bancarias y fiduciarias, ese tipo de cosas. De manera que bienvenido, bienvenido todo eso, pero también todo eso en una sola plataforma, porque las multiplataformas lo que generan es, en nuestro concepto, generan confusión por dónde hago el trading, cómo hago el traslado a la custodia. Entonces, cuando hay más plataformas, la cosa tiende a ser confusa. Bienvenidos todos los actores, pero con las mismas reglas del juego. De acuerdo, sí, justo este tema lo vamos a ahondar un poquito más en detalle más adelante. Ok.